Soy Santiago Lebrio y hoy voy a estar debatiendo sobre el fin de las villas. Tienen la capacidad de comprar su terreno, de construir una ¿Pero vivienda. quieren salir de la villa las personas o no quieren salir de la villa? Las villas forman parte de la ciudad de Buenos Aires y también del conurbano. El mejoramiento y la urbanización de la Villa 31, ¿sí?, ha servido como ejemplo en el mundo. Santiago Lebrio, director de Alianza Urbana, no quiere que esto siga siendo así. No quiere que las villas estén en el paisaje urbano. ¿Pero por qué toman ahí y no en otro lado? No tomamos para empezar. Para empezar no tomamos. Ok, estar mal informado. Yo creo que el Estado no da. Las villas toman. Dice que durante décadas se ha romantizado el orgullo villero. ¿Pero de quién son los terrenos? Ellas están por una necesidad y por una deficiencia del Estado Nacional. El real estate al palo contra las historias de vida reales que trajeron al teatro los propios vecinos de las villas. ¿Por qué vos te oponés a que un vecino o vecina de una villa, asentamiento, barrio popular, viva en las mismas condiciones en las que vivís vos? ¿Vos visitaste la Villa 31? Sí, claro. Eso igual Pero no tiene pasillo, ¿eh? Pero ¿Por qué no puede quedar en el resto de la ciudad? ¿Y por qué no puede alquilar en el resto de la ciudad? Porque les piden mucho más servicio que no le piden dentro de la villa. No, Procesos de la urbanización ciudad- no siguen creciendo. Luisa, Creo que es- estás desinformado. Luisa, es una cosita. Informate, Luisa, te invito Luisa, a que vengas Luisa. a mi barrio, veas el desarrollo Luisa. cultural, el desarrollo de los chicos, el desarrlo de la integración y Luisa. la inclusión que hubieron con los pibes de los barrios Luisa. populares que son denigrados. En un nuevo episodio de 5 contra 1. Lo que me queda claro es que vos no querés que los vecinos de los barrios populares vivan dignamente, Sí quiero. tengan Eso es acceso mentira. a vivienda. Eso es mentira. Pero lo acabas de decir vos. El líder va a plantear 5 temas de debate. Los inquisidores tendrán 4 minutos cada uno para argumentar en contra y para ver si llegan a un punto en común. Los demás van a tener una bala de oro, una bandera roja que les va a permitir interrumpir el debate de los dos que están acá y proponer otro enfoque. El cierre de 5 contra 1 va a estar marcado por una última pregunta, la más filosa que tengan cada uno de los inquisidores. Esto es 5 contra 1. ¿Dónde lo vas a ver? Solamente en Border Periodismo. Único medio de toda Latinoamérica que abrió el debate, pero en serio. Yo creo que la villa de hoy es el hambre para mañana. Mi nombre es Matías Mora y yo vengo a defender que en los barrios populares, la villa y los asentamientos sí existe el progreso. Un gusto, Matías. Encantado de conocerte, Matías. Bueno, Hoy tenemos este tema sobre los barrios populares, la villa y los asentamientos, un tema que es una problemática de nuestro país de hace muchísimos años, una deuda de la democracia. sí. Es un problema estructural. Hoy hay 6.467 villas y asentamientos a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires tenemos un aproximado de 2.000 villas de asentamiento y barrios populares. Ujú. Sabemos que es un problema estructural que se acrecenta, ¿sí? Sí. En los momentos de crisis económica, Sí. ¿sí? En los momentos donde lo que prima es el modelo neoliberal, durante la dictadura, Sí. durante los 90, principio del 2000, y ahora son los momentos en donde aumentan la cantidad de villas y asentamientos. Existieron durante toda la historia distintas formas de resolver este problema. Ujú. Una de las formas de intentar resolverlo fue el de la erradicación de villas de asentamiento, que lo único que hizo fue generar más villas durante la dictadura. Sí. Tenés otros modelos como es el de reubicación o el de urbanización tradicional que se Sí. intentaron en los 90, en los 2000, que también fracasaron, no solo en Argentina, sino en el mundo. Sí. Y hay un modelo de urbanización de villa y asentamiento que es exitoso, que funcionó en nuestro país en los últimos años Sí. y que es ejemplo a nivel mundial, Sí. que es el de integración socio-urbana, Sí. que es no es más, ni más ni menos que llevar a cada uno de los barrios populares servicios públicos, Sí. infraestructura social, infraestructura urbana, educación, cultura, seguridad, luminaria, equipamiento urbano, y eso se hace en articulación entre el Estado, Sí. el sector privado, Sí. el cooperativismo y la comunidad. Sí, pero yo te pregunto, ¿es un tema urbano o es un tema económico? Las dos cosas. Si tuviese que ordenarlo de una manera para decir, bueno, ¿es un tema de sueldos, plata, acceso a la economía formal o meramente es un tema de gestión de suelo? ¿Vos cómo lo mirás de ese lado? Ya, para mí, los dos son formas de verlos. No sé si priorizaría uno de los dos, sin duda sería el tema económico. Ok. Para mí la cuestión económica es lo que ordena la vida de los trabajadores y trabajadoras, es lo que ordena
la vida de nuestro pueblo. Sí. Por eso en contextos económicos como este, Sí. es donde más desigualdad y mayor cantidad de villas y asentamientos se generan. Sí, pero pará, nosotros entre 2000 y 2010 coincidimos que la economía y el empleo creció. Después hubo un momento en la Argentina que los datos muestran que no. Pero entre 2000 y 2010 estamos de acuerdo que sí. Depende para quién. No, pero en la economía en general creció. Sí, la Creció el economía en empleo, general. creció el empleo formal, todos los datos Sí. mejoraron. Y las villas también crecieron. También crecieron, sí. Entonces, Yo no es- no niego eso. Entonces la economía es la economía o lo urbano. Las dos cosas. Pero ahí nos mostró claramente que parece que es más lo urbano que lo económico. Vos me estás diciendo que creció la economía, quizá en términos macroeconómicos. Bajó la pobreza, subió los salarios de todos los niveles de la población, salimos de un pozo muy profundo, que fue el 2001. Sí, todos hay lo que vimos. pensar si Sí. eso impacta Ujú. de la misma manera en los sectores populares. Pero el no sector- necesariamente. Pero a ver, la persona No que la persona necesariamente. de Villa, digamos, en 2001, 2002 no tenía trabajo, estaba en situación crítica, o sea, estaba peor que el resto de la sociedad, obviamente. Y sin embargo, Y en el también 2000 se tomaron tierras. Claro, Ahí coincidimos. Claro, entonces no es un tema económico porque esas personas que vivían en las villas, que tenían mejor prosperidad económica respecto a 2001-2002, en 2010, vamos a poner para un corte donde estamos todos de acuerdo que hasta ahí la economía creció, pero ahí, sin embargo, No, sí. estamos de acuerdo en que creció la economía ahí, o sea, porque ahí se subió la cantidad de tomas y las cantidades de villas creció en población y en cantidad de viviendas dentro de la Lo villa. de, O sea que el salario... Si hay más, Sí. Ujú. No lo sé, habría que sentarse. No, los datos sí, los datos muestran que entre 2000 y 2010, o sea, en el descenso entre 2001 y 2010, la cantidad de personas hogares y personas crecieron en los asentamientos, no solamente, obviamente, en la ciudad de más fresco, pero Sí, en todo porque el país crece también. demográficamente, No, pero por crecen encima las la- familias, por encima la- bueno, pero esa- por hijos, por ok, nietos, pero esa y gente- no tienen la capacidad de comprar su terreno, de construir una ¿Pero quieren salir de la vivienda. villa personas o no quieren salir de la villa? Y habría que preguntarle a uno por uno. No, Hay no, muchas pero- familias que sí, hay otras que tienen un arraigo muy fuerte Ok. en el barrio en el que viven. Sí. Y que no están dispuestos a irse porque tienen su vida, su proyecto personal, su trabajo, Pero su ¿qué porcentaje escuela, de ahí sus ca- amigos. Yo creo que ser pobre no da más derechos. Mi nombre es Juan Romero y vengo a defender pobre también tenemos derechos. Jala, encantado. Bueno, ¿qué opinas, Jala? ¿Ser pobre da más derechos? No, ¿No? ¿Y entonces? pero sí el derecho de, hablo en representación de la 31, Sí. 80 años de historia y Sí. 80 años de abandono. Sí. Desde el tiempo de los militares que hicieron una erradicación feroz, hoy tenemos que ver la superpoblación que tienen las villas. Sí, pero eso es otra cosa con respecto al eje. O sea, ¿por qué deberíamos tener un foco o sea, qué derecho extra cree que tiene el que habitante de la villa respecto a otros habitantes? Yo creo que no. ¿No lo tiene? Ni pedimos ni exigimos. Pero Si sí piden queremos- presencia del Estado. Sí, la presencia del Perfecto, Estado, pero y- darle la posibilidad Sí. ¿De? de poder adquirir una casa Sí. con las condiciones que se pida. Ojalá no te vas a ir del otro lado de la vereda, Sí. pero las condiciones básicas. Pero pará. Y después tenemos, porque en la ciudad de Ocesa hay 550.000 inquilinos. Sí. ¿Por qué los 80.000, digamos? Porque estamos hablando de erradicar y solamente eso se usa para campañas políticas. No, yo te estoy diciendo por qué tenemos ¿Qué diferencia tiene el inquilino que está en, vamos a ver, Parque Avellaneda, en un monoambiente con 3 personas, con respecto a la villa? ¿Por qué el Estado tiene que atender primero a la villa y no a la persona que está en Parque Avellaneda, dentro del trama formal urbana, pagando un alquiler formal? ¿Por qué ese iría primero? ¿Por qué tiene más derecho uno que el otro? No estamos pidiendo más derechos que Porque el vos otro. querés que sean propietarios, No, a ver. ¿o no? Obviamente, porque si nosotros tenemos ¿Y por qué, 80 años... y espera. por qué los otros 500.000 no pueden ser propietarios? No, es que yo pueden ir de la mano, ¿eh? Ok. Es clarito. Ok. No es que yo quiera tener más derecho. No. Acordate de que te acabé de decir que Sí. tenemos 80 años de abandono. No, eso estamos, Abandono. ahí estamos todos de acuerdo. Entonces, si lo tiene un inquilino, también lo tiene la gente de la villa. Ok. Sí, y las posibilidades, ¿cuáles son? Sí. Las posibilidades que podamos tener exactamente como el inquilino. Sí. ¿Qué pasa? Como este, una burocracia. Pero el inquilino le paga a un privado que compró su inmueble, lo heredó, bueno, dentro de la trama privada del capitalismo, no puede gustar más o menos, Sí. y esta persona está alquilando dentro del mercado formal. Y acá tenemos un grupo de personas que, dentro de su demanda, quiere tener que el Estado le construya una vivienda y le dé la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Eso No sería dar la palabra porque... Primero, contexto, no es un grupo de personas los que viven en los barrios populares, son aproximadamente entre 5 y 6 millones de argentinos y argentinas, habitantes de este suelo. Ujú. Es el 10% de la población de nuestro país, es Sí. una bestialidad en términos de números. El 10% de nuestro país vive sin luz, sin agua, sin cloaca, sin regularización dominial, sin acceso a infraestructura y servicios. El Estado argentino está en la obligación, respetando la Constitución Nacional, Sí. de que su pueblo pueda acceder a una vivienda digna, Sí. a servicios básicos, a un medio ambiente sano.
Sabemos que producto de los pésimos gobiernos de toda la historia de nuestro país, eso provocó y es consecuencia que hoy estemos en la situación en la que estamos, que el 10% de nuestro país viva en esas condiciones. Y el Estado tiene la obligación de reparar eso. No solo respetando la Constitución Nacional, sino también respetando distintas leyes como la Ley de Barrios Populares, que es la 27.453. No se pondera por sobre, por ejemplo, los inquilinos, que también hay que considerar que en las villas hay inquilinos, en los barrios populares hay inquilinos. Y tampoco es esto que decís vos de que los villeros quieren todo de arriba. No, el que vive, porque vos dijiste que nosotros queremos que nos construyan una vivienda, una casa gratis y nosotros vivir ahí. Y eso es falso. El vecino de un barrio popular quiere construir su vivienda y si el Estado se hace cargo de construirla, pagarla. Quiere tener su suelo y pagar el título de propiedad de su vivienda. Quiere pagar los servicios públicos, quiere pagarle a AISA, a Edenor, a Edesur, o sea, el vecino de los barrios populares quiere ser un ciudadano como cualquier otro. ¿Por qué vos te oponés a que un vecino o vecina de una villa, asentamiento, barrio popular, viva en las mismas condiciones en las que vivís vos? Yo no me opongo en absoluto a que tengan las condiciones de vida que permitan el desarrollo humano de todas las personas que viven en Argentina, incluyendo los que están hoy en una situación más vulnerable que el resto, que no tienen las condiciones que les permiten ser un ser humano pleno. Y pero esto no es una competencia... No puedes interrumpir, perdón un segundo. Entonces, sí, los recursos son escasos y sí hay que tener todo al mismo tiempo. Entonces, acá hay una cuestión que es que dentro de las villas hay una relación de fuerzas de las personas que tomaron el suelo y dentro de esa gente que tomó el suelo hay una especie de autogobernanza respecto a esas personas. Entonces, no es un problema que... no es una discusión, digamos, seria si decimos queremos una condición digna de vivienda. No, quieren una condición digna de vivienda en ese lugar, en los lugares donde tomaron, y ahí esa convalidación es el eje del problema. Es el tema del dominio del suelo, que no es de esa persona. Esa persona tiene derecho a una vivienda digna, pero no necesariamente ahí, y no necesariamente como propietario. Puede ser inquilino de otra cosa. Eso se puede discutir, Santiago. Bien, seguimos, Jalo. A ver, si vamos a ver en la Villa 31, sí, ya casi el 40% tiene escritura. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con otros 60%? ¿Los sacamos? No. ¿Sabe qué pasa? Que distintos gobiernos, en vez de mejorar lo que está hecho, tratan de destruir lo que está hecho. ¿Sí? El mejoramiento y la urbanización de la Villa 31, ¿sí?, ha servido como ejemplo en el mundo. ¿Sí? En el mundo te estoy hablando. Sí, pero sigue creciendo. ¿Sí? Bueno, crece en población todavía. ¿Qué tiene la culpa? ¿Mía? ¿Del vecino? No es un tema de culpa, es un tema de gestión del suelo, no es un tema de culpa. Siempre, la culpa es de la sociedad, no es de un actor preciso. La culpa es de los distintos gobiernos que saben que mira para el otro lado. Los gobiernos es la sociedad. Sí. Entonces acá si yo te voy a dar un caso también, como la gente que está ahí, que tuvo la escritura, que está pagando... Que es propietaria cuando hay un montón de gente en el resto de la ciudad que es inquilina. Sí. O sea, que tuvo un derecho por encima de otro. Sí. Porque otras personas son inquilinas, entonces hay una desigualdad. No. Y esas viviendas, el costo de esas viviendas fue 50% más de lo que paga el sector privado. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente generar obra dentro de esos espacios es mucho más caro. Convalidar pasillos de menos de 4 metros sí, eso se está convalidando porque de hecho el Código Urbanístico en su título 7 convalida que haya pasillos de menos de 4 metros, que es de la época medieval. Entonces nosotros no podemos como sociedad convalidar esa calidad de vivienda y dar una escritura sobre algo que no se puede realmente habitar. Perdón, ¿Vos visitaste la Villa 31? Sí, claro. Eso, pero no tiene pasillo, ¿eh? Sí, tiene pasillos. No, te estoy hablando del sector nuevo. No, está bien. Obviamente el sector nuevo no, pero yo lo que digo es... En el proceso de organización de villas está contemplado la convalidación de esos pasillos. Yo creo que no hay nada peor que vivir en las villas. Hola, mi nombre es Luis Espinosa y vengo a defender la postura que no estoy de acuerdo, que es nada peor vivir en la villa. Encantado. Bueno, ¿es lo peor para vivir en la villa o no es lo peor? No. ¿No? No. Primero tendrías que arrancar por el tema de cómo llegamos a una villa. Ok. Producto de una crisis. Sí. En este caso, hablo por mi barrio. Bien. Crisis el 2001. Sí. Quisimos mejorar nuestra calidad de vida a través de un fallo en el gobierno de Ibarra, un decreto, intentan desalojar sistemáticamente. Estamos hablando de la villa Rodrigo Bueno. Rodrigo Bueno. Perfecto. Que está, para que la gente lo sepa, está ubicada en el barrio de Puerto Madero. Sí, en la Comuna 1.
Bueno, ahora nos dicen el barrio más caro, ¿no? Bueno, te comento. Nosotros pusimos logramos la urbanización a través de un fallo inédito. Sí. O sea, la vía judicial. ¿Por Sí. qué? En el 2005... ¿Pero por qué toman ahí y no en otro lado? No tomamos para empezar. Para empezar no tomamos. Ok. Estás mal informado. ¿O el terreno de quién es? El terreno era de Covimet. Sí. Los trabajadores de Covimet, Sí. cuando terminan de hacer todo el tema de los puentes y las autopistas, Sí. los dejan sin sueldo. Sí. O sea, los abandonan Sí. y entonces los trabajadores Sí. comienzan a vender ese predio. Sí. Cuando nosotros comenzamos a buscar catastro Sí. y abonar nuestros servicios, pagar el agua, que nos Sí. instalen los medidores de luz, etcétera, no se pudo porque no figuran en la trama urbana. ¿O entonces? No ¿Qué es trama hago? urbana. Espérate. Ok. Llega Ibarra, Sí. saca un decreto que contradice eso. Ok. O sea, te otorga subsidios para desalojar, que esa es la otra falla del Estado. Pero vamos a poner, ¿por qué quieren vivir ahí? O sea, ¿por qué vivir en esas condiciones ahí y no vivir en otras condiciones lejos de la ciudad? O dentro de otra parte de la ciudad. ¿Por qué no? O sea, porque... Pero ¿y por qué me estás agregando? ¿Por qué no puedo vivir en la ciudad? No, vos podés vivir donde vos quieras, Sí. pero bajo las mismas reglas que estamos todos. No hay unas reglas especiales para algunos. Porque si no es como por el poder, o sea, yo puedo vivir donde quiera, donde tenga fuerza de No. tomarlo, y después donde la justicia me convalide esa Te vuelvo toma. a repetir. Nosotros cuando conseguimos la urbanización, porque Sí. ahora no somos más villa, dejamos de ser una Sí, villa. salió, Hay una parte salió histórica. $3.000 al metro, cada metro que se construyó ahí. Sí, pero también... $3.000 al metro. Casi tan caro como un departamento en Pero Puerto Madero. vos viste la tipología de barrio que teníamos Sí, claro. antes Sí, y ahora. La conozco, sí. Bueno, entonces ¿Sabías que en esa UPE que estaba en ejecución de eso, había por cada... Las personas de ahí tenían que firmar la aceptación de la nueva vivienda? O sea, ¿en qué parte de la Argentina uno cuando recibe una vivienda que después la va a pagar, no digo que no, porque de hecho la están pagando, Sí. tiene que firmar una aceptación de eso si en realidad está pagando algo por un plazo y por condiciones mucho más flexibles que el resto de la población? ¿Eso es justo, digamos? no es justo. Lo que pasa, Santiago, nosotros al momento de trasladarnos Sí. hacia el sector nuevo, Sí. nosotros en parte de pago fue nuestra vivienda, porque la estructura de nosotros, o sea, ese barrio lo construimos a pulmón y con el esfuerzo nuestro y conocimiento de los demás. Sí. Y el barrio nuevo también fue creado con nosotros a través de una mesa técnica con la tipología y la implantación creada por nosotros mismos, porque O sea, se autodeterminaron toda la distribución del estábamos proyecto. cansados ¿Qué otro argentino tiene ese derecho? no. Para empezar tenés que hacer valer tu derecho. No, está bien. ¿Qué dice la Constitución de la ciudad? No, usted de la ciudad, o sea, una cosa es la dignidad de Sí. vivienda y otra cosa es autodeterminarse el lugar y autodeterminarse qué vivienda se va a hacer para uno no mismo. hubo una Porque autodeterminación, aparte fue además- un consenso con la ciudad. ¿Por qué? Te vuelvo a repetir. Nosotros teníamos un fallo, o sea, nos urbanizan a través de un fallo inédito, que era la vía judicial. Porque si no, esto se iba para otro lado. ¿Para qué lo Y sigue? además, el interés inmobiliario también, pues tienes que ver esa parte, pues te dedicas a eso. Sí. El interés inmobiliario, ¿sabes cuándo Es que fue? no existe la orilla ahí, eso estamos de No. acuerdo, pero no es el punto. No. Hoy el interés es solamente inmobiliario. Hoy solamente sabe qué es lo que significa las villas están en peligro. Hoy se fija por qué tenés más derecho que otro. Hoy se fija que el boom inmobiliario existe en todos lados para mejorar la calidad de vida, ¿sabe de quién? De aquellos porteños que tienen poder adquisitivo. Y ¿sabes qué? Seguimos en lo mismo. Se sigue olvidando de la gente de condición humilde. ¿Sí? Para mejorar la calidad de quién? De las personas con mayor poder adquisitivo. Si esa es la pregunta, yo te voy a responder lo siguiente. Primero, que todas las viviendas a $3.000 el metro se construyeron en la ciudad de Buenos Aires para los que son urbanizaciones de barrios populares, se construyeron al $3.000 el metro en una ciudad donde todo se recauda con ingresos brutos, que es toda recaudación del ingreso de los fideos de la gente del inquilino común que vive en Villa Soldati. O sea que en realidad es una transferencia de recursos totalmente injusta. Eso en primer lugar. Y segundo, dentro de los barrios populares también hay especulación inmobiliaria. Hay propietarios y hay inquilinos. O sea, ¿alguien me puede explicar por qué hay inquilinos? ¿Quién es ese propietario? ¿Por qué alguien tiene más de 2 viviendas? ¿Cuál es la distribución real? Para mí, yo te digo sinceramente, la especulación inmobiliaria está dentro de la villa, no afuera, porque la mayoría está fuera de la villa. O sea, lo que son los territorios de la villa no son deseables para el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario tiene un montón de terrenos para construir en todas partes. Así que eso es totalmente un mito. Sería bueno entonces el control del Estado en eso, porque nosotros no podemos ser comisarios. Sí, igual de uno nuestro puede. pueblo No, está bien, pero yo habitantes. te voy a seguir, por más que no sean las reglas del debate, yo te voy a decir lo siguiente. Que esté permitido seguir construyendo libremente en las villas y que una persona de clase media, media baja, se haga un quincho, Parque Avellaneda, y le caiga una clausura, eso es injusto.
Seguimos. Bueno, yo Sí. por agregarte solamente Nos quedan 4 segundos. el interés inmobiliario, a la víspera de que baje el jefe de gobierno, nos quisieron reubicar en un radio de 10 cuadras. Y no me hace decir que no es interés inmobiliario. Yo creo que las villas no son viviendas dignas. Mi nombre es Nicolás Torres, soy de la Villa 1114 y vengo a defender de que las villas no son vivienda digna para nadie. Nico. Mucho. ¿Por qué crees que las villas no son viviendas dignas? Bueno, porque está demostrado que las condiciones humanas para un desarrollo pleno tienen que ser con determinado nivel de servicios, espacios y privacidades que no están posibles dentro de la villa bajo el formato que tiene hoy la villa. O sea, realmente no lo hace posible que pueda un desarrollo pleno y de hecho la mayoría de la gente de la villa no puede salir de la villa. O sea, la mayoría de la gente no tiene los mismos derechos que la... No es un tema de derechos. O de servicios que el resto de la ciudad. No solamente servicios, es mucho más que el servicio. Es tener el servicio y la posibilidad de tener, por ejemplo, privacidad en su propia casa. Claro. O sea, es mucho más profundo. Por eso es mucho más profundo el debate, no pasa solo por derechos de una parte de la ciudad o de otro, o de la forma en que vos podés cumplir tu sueño, Sí. o en que podés ir al colegio lavándote la cara con agua caliente. ¿Cuánto como a paga un cual- alquiler una persona en la Villa 31? Bueno, cualquier villa de la ciudad. Bueno, yo soy de la Villa 1114. Perfecto, 1114. ¿Cuánto paga un alquiler? Una persona que tiene un alquiler de una pieza con un baño, 300, 400 mil pesos, 500 Lo mismo que mil pesos. alquilaría un monoambiente en el resto de la ciudad. Sí, pero ¿Por en qué el- no puede alquilar en el resto de la ciudad? ¿Y por qué no puede alquilar en el resto de la ciudad? Porque le piden mucho más servicio que no le piden dentro de la villa. Le piden Entonces, otro medio de adelanto, le piden que... Condiciones. Condiciones, le Perfecto. piden que le... Entonces no es económico el tema. un título inmobiliario. Sí, estamos de acuerdo que la barrera es regulatoria. No, pero que el propio Estado. Pará, Sí. pasa en lo económico. ¿Por qué? Ujú. Porque cuando vos no tenés, vos buscas un trabajo, ¿no? Sí. Vos vas y tenés que tener la dirección, en tu CV pones la dirección de tu casa. Vos Te cuando limita, te da un peor trabajo. Estamos de acuerdo ahí. No es que te limita, no tenés dirección de casa, no Exactamente. tenés calle, no tenés Exactamente. dónde te van a llegar las cosas, no te entra el documento. No te Entonces el entra acceso a la ciudad no es un tema de construir en las villas, sino que la persona que quiera... No es que construyen la villa. A las villas hay que hacer la parte del resto de la ciudad. Está bien, pero no hoy, es por ejemplo, construir las la organizaciones villa. que se hicieron, por ejemplo, la más relevante, por ahí la más que se pudo... No todas se pueden completar, de hecho la mayoría no se pudo completar, pero sé que es el barrio Fraga, sí se completó de alguna manera. Sí. Como si y esas personas, ¿cuántas personas de ahí se fueron del barrio Fraga al resto de la ciudad? ¿Y cuántas personas del resto de la ciudad viven en barrio Fraga? O sea, ¿hubo realmente integración o solamente es un gueto mucho más lindo? Es integración real. ¿Por Es qué? integración para la gente que vive dentro Sí. del barrio y es integración para la gente que vive fuera del Si la barrio. gente del ¿Por barrio qué? no pudo salir del barrio y la gente de afuera no entra al barrio. ¿Cómo que no pudo salir? Si No. en Fraga, vos estás nombrando Fraga. Sí. En Fraga se hizo departamento fuera del barrio. Sí, Estás tocando hiel. Yo soy de Barrio Fraga. sí. Primeramente tendrías que leer la ley de urbanización de cada barrio, ¿sí? Hay algo que no lo saben tal vez muchos vecinos de la ciudad y creo que tampoco vos, porque dentro de esta ley implica la igualdad de derecho para todos. Tal cual que en el barrio no solamente pensamos en los vecinos del barrio que también decidieron salir del barrio, pero te voy a contestar eso cuando me toque a mí. En el contexto real, nosotros también no exigimos tanto derecho como los de afuera, también exigimos derechos para cualquier otro vecino. Nuestra ley implica que en el segundo proceso de urbanización, cuando sean trasladadas las tierras nacionales hacia el gobierno de la ciudad, exista una mixtura social, donde el vecino común de cualquier parte de la ciudad pueda tener los mismos derechos que nosotros, que accedimos a una vivienda por un proceso de integración e inclusión para poder vivir mejor y estar equitativamente, subirle, vos que sos inmobiliario, el tema de su vivienda al vecino aledaño, porque la degradación estuvo presente cuando era una villa informal. Hoy, Barrio Fraga es una villa, un barrio formal más de la ciudad, que vos estás tomando de eje diciendo de que de ahí tal vez Fraga es muy distinto a los otros barrios, sí, porque también tenemos límites y exigimos derechos no solamente para nosotros, sino para todo el contexto de la ciudad, y creo que cada barrio popular tiene esa misma dimensión de pensar en el otro. Yo te hago una pregunta a vos. Ujú. ¿Por qué pensás vos de que tal vez un joven del barrio popular no puede salir a buscar una vivienda fuera en lo informal? ¿Por qué crees un joven de 25 años? Yo tengo 2 hijos, uno de 20 y uno de 30. ¿Por qué crees que no puede, aún estudiando y trabajando?
Bueno, yo creo que la gente no puede salir de la villa porque realmente es una situación, primero, de segregación social. O sea, la persona ahí no tiene domicilio, probablemente ya de por sí es un problema. O sea, y entonces el desarrollo humano dentro de la economía formal es casi imposible. Entonces, obviamente mucha gente lo logra, con escalones muy altos, con mucho esfuerzo, pero no la tiene más difícil que el resto. Entonces ahí yo creo que ahí... ¿Y no te crees que estamos Yo creo que ahí estamos de ahí? acuerdo, pero también, o sea, haciendo un poco de hincapié en lo que vos decís, también no me parece justo que el que alquila del otro lado de la avenida Forest, ahora el alquiler le sale más caro, y la persona que está en el barrio Fraga tiene una propiedad con una flexibilidad de financiación y con una vivienda que jamás va a poder ni siquiera soñar. La persona está alquilando en el mercado formal, que por ahí tiene un laburo de comercio, etcétera, etcétera. Entonces, para mí lo que es la intervención... De acuerdo a cada ley de cada barrio es más allá al margen de cada ley, porque si no todo termina siendo judicializable y acá hay un tema de debate que está por encima de lo judicial. No, estamos hablando de derechos. No, el derecho, está bien, el derecho no lo establece estrictamente un juez. O sea, hay derechos que son el derecho colectivos. de persona. Perfecto. El derecho, digamos, realmente de la vivienda digna no significa entregar una vivienda construida y título de propiedad. Eso no está que pagarla. no está escrito. Sí, no importa, pero las condiciones que está pagando no existen y el costo que le sale a la sociedad es altísimo. Entonces, y no es replicable, porque encima, cuando se hizo el barrio Fraga, el barrio La Carbonilla creció diciendo somos los que siguen. Así que crezcamos porque somos los que siguen en una condición extraordinaria que el resto de los 5 millones de argentinos que están en la misma condición no va a tener ese mismo beneficio. ¿Vos no creés no es escalable. ¿No creés que los procesos de urbanización ayudan al resto de la ciudad de Buenos Aires, que mejoran la seguridad de los alrededores, mejoran los puestos de trabajo, mejoran los servicios básicos y todo eso para gente que no tenían servicio, que no podían lograr sus cosas y trascender y salir de esos barrios logrando trabajar? Es un hecho. Es innegable. Es innegable que pasar de una casilla a construcciones formales en tramo urbana mejora todo. Hasta ahí estamos de acuerdo. El tema es de quién es el dominio de eso y cómo vamos a hacer la secuencia, porque eso no se puede hacer todo al mismo tiempo. Y no hay ni siquiera con el recurso, o sea, a ver, para poder hacer todas las villas de la ciudad, tramo urbana, haría falta 100 años de inversión pública. Por eso no estamos hablando solo de las villas de la ciudad. Vos cuando hablas de algo urbano le tenés que dar la trascendencia al nivel nacional. Bien, no es lo mismo que estamos hablando de la Villa 31, que a usted le molesta la Villa 31 porque es uno de los lugares... la agenda inmobiliaria, porque está en uno de los lugares más caros de la ciudad, y no hablamos de la Villa 1114, que nunca fue urbanizada, que tiene más de 55.000 familias, que no hay dominio, no hay nada. Entonces, si vos le das a nivel nacional, nosotros nos quejamos, ¿por qué la Villa de Fraga tiene urbanización? Bueno, y un pibe que nace en Formosa, que nace en el medio de Chaco, no se merece la urbanización, se merece que le cierren la dirección que tenían para urbanizar. Se merece tener la posibilidad. Se merece los mismos derechos que cualquier otra persona. Pero lo que pasa acá es que un grupo de personas que toman un terreno y a partir de ahí empieza la autogestión y termina la urbanización. Y eso lo que hace es generar que ocurra más veces, porque de hecho el proceso de urbanización tuvo una inversión pública enorme y los datos demuestran que la cantidad de viviendas precarias crecieron. Entonces, fue un incentivo a que haya más tomas. Indica que la sociedad se empoveció más. A nadie le va a gustar irse a vivir a una villa. No es económico, porque de hecho demostró los datos que con el crecimiento del salario y la economía entre 2001 y 2010 creció la cantidad de villas. Estamos hablando de 2001 y 2010. Pero según dónde pega eso, dónde pega el salario. El salario no pega. El salario no pega. $150.000 una casilla y podrían alquilar. Pero bueno, para vos es una casilla y para otra gente es una casa. La casa es una familia. Para vos, ahí es donde vos vas al humano, ¿entendés? Sí, obvio. Para vos es una casilla y no vivía en condiciones normales, como cualquier otra persona. Hoy es una casilla, no debería serlo. No tiene los servicios básicos como tiene el resto de la ciudad. Debería poder alquilar en cualquier ambiente de la ciudad. Ese es el problema. No que reciba una vivienda construida con los impuestos de todos los porteños para que viva justo ahí como si fuera un derecho adquirido. No es un derecho adquirido. Para los impuestos que también pagamos la gente que vive en la villa. Obvio que sí. Así como compramos los fideos, así como hay muchos trabajadores de ahí que van y trabajan donde vos construís todas esas cosas, salen de esos barrios populares. Sí, claro que o sea, entonces no es una guerra de sociedad corte. Toda la gente que vive en los barrios populares quiere todas las cosas gratis como no es gratis. No queremos las cosas gratis. El resto lo pagan en un lugar que lo tomó por la fuerza. Ahí está la discusión. Los vecinos de los barrios populares pagan más y aparte tienen menos servicio. Mucho más.
paga más. De hecho, no paga más. De hecho, el barrio cuando el Estado no está presente y la regla la pone la calle, pagás más, no tenés nada, pagás más. Le perdonás la deuda de ABL a todos los vecinos del barrio Rodrigo Bueno. Es lo mismo. En noviembre de la legislatura le perdonan toda la deuda de ABL. Aquí porteño le perdonan toda la deuda de ABL. No, pero vos estás discutiendo que a la gente de las villas se le cobra la deuda de la ABL, pero no me decís que a Jorge Macri o a la familia Macri le perdonaste toda la deuda de Boca, pero acá la gente de los barrios populares ¿Por qué hay que perdonar la deuda de ABL? ¿Por qué? No. Porque él sí y al vecino inquilino de Parque Avellaneda no. No, pero no es así, vos estás hablando de algo que no es así. Son los mismos humanos igual. Son servicios diferentes. No, te dicen la ABL. ¿Por qué uno le perdonás la ABL y otro no? ¿Por qué ABL? ¿Por qué si en los barrios populares la ABL no se cumple como los otros barrios? Se cumplen igual, son los mismos servicios. ¿Por qué fue la excusa? ¿Por qué te voy a decir por qué la excusa decía la ley? Porque estaban pagando el mismo ABL que el suelo de terreno de Puerto Madero. Y si viven en Puerto Madero, ¿cuánto creen que paguen? Sí, pero no son los mismos servicios. En Puerto Madero hay tachos verdes, todo, barren todos los días, y en el barrio popular hay cooperativas que no cobran ni un cuarto de lo que cobran. Hoy están pagando una hipoteca que no paga ningún otro porteño en la ciudad con bienes construidas pagados por otras personas. Sí, pero que no están en el mismo que impuso la plata. Ok, que después lo paguen, pero alguien puso la plata antes. Todos los argentinos lo pusieron. No, los porteños lo pagaron. Los mayoría de inquilinos pagaron eso para que otra persona viva en Puerto Madero. No, es que eso sí. Esa no es la discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué porque viven en Puerto Madero. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque no es el primer escalón de la vivienda ser propietario. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué todos pueden ser propietarios y la gente de los barrios no pueden ser propietarios? Sí pueden, pagando el valor de mercado. Pagando lo que están pagando. Pagando el valor de mercado, no es el valor de mercado. No es el valor de mercado. No están pagando el valor de mercado, están pagando un valor subsidiado. Y ahí, valor subsidiado para ser propietario, no para ser inquilino. O sea, no es acceso a la vivienda, es quedarse con el suelo. No. Es quedarse la discusión. La discusión es que la discusión que siempre están llevando la inmobiliaria es que no, es discusión del suelo, o sea. No, es la discusión del suelo cuando está en un lugar donde a ustedes les parece que la discusión del suelo, porque si no cuando vamos a la villa que están más lejos, no están pasando las mismas discusiones. Yo creo que el Estado no da, las villas toman. Hola, mi nombre es Luisa Morales, soy de Barrios Fraga y yo creo que nosotros en los barrios populares no tomamos terrenos. Buen día, ¿Cómo Santiago. estás? Encantado. Luisa, Barrios Fraga. Luisa, encantado. El Estado no da, las villas toman. ¿Quién empezó con el barrio Fraga? ¿Y por qué son propietarios hoy con condiciones que ninguna otra persona de la ciudad de Buenos Aires tiene para vivir en un barrio caro? Bueno, financiado esa obra a 3.500 al metro salió Fraga. Construyen el doble de costo que construyo yo. Porque había que hacerle servicio, etcétera. Bueno, así que... te comento para que vos sepas. Sí. Es un barrio histórico, sí. Es un playón ferroviario de hace más de 40 años, sí. Donde habitaban y siguen habitando exferroviarios, sí. Que el mismo Estado les proveyó viviendas ahí. Sí. ¿Sí? En lo que vos hablás, en el año 2001, sí. ¿No? Donde surgió todo esto de la decadencia de la década tomada, sí. No hubo un Estado presente, es una tierra federal, ¿no? Sí. Yo no llegué ahí a vivir porque quise. Vos que sos un negociador inmobiliario, sí. Hace 20 años que fui a vivir a Barrio Fraga, 21 sí. Ya, sí. ¿Sí? Yo ofrecía 10 meses de alquiler cuando alquilaba sí. En Palermo sí. Y me dijeron que el contrato no se renovaba sí. Porque el dueño había fallecido y los hijos decidieron vender. Muy bien. Agarré mi ropita, me retiré de la casa porque es lo que corresponde sí. Y empecé a ofrecer 10 meses de depósito, sí. ¿Sí? Porque tenía 2 hijos, sí. Tenía un esposo internado en terapia intensiva en el hospital y no quería molestar a nadie. 10 meses de depósito ofrecía. ¿Sabés por qué? Espera, déjame terminar. Sí. Porque no tenía garantía propietaria. Exacto. Y vos no sí. Me ibas a alquilar a mí con exacto. 2 pibes exacto. Sin tener algo que te dé garantías a vos. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, las villas no se toman. Las villas están por una necesidad y por una deficiencia del Estado Nacional sí. Que hizo que crecieran en todos estos 30 años del tiempo que te hablo yo de donde vivo acá, y convertirlos en propietarios. Y ahora en día es un derecho de... A ver, no es convertidos en propietarios. Son propietarios. Hoy en día hay propietarios y hay un barrio informal y un barrio formal. Por una ley que se decidió y un contexto general de una mixtura social. Vos también podés ser propietario. Si seguimos con el proceso sí, que vos decís y vos marcás dentro... No, acá no hay subsidios. Sí, acá hay derechos. Acá hay derechos de personas bajo leyes del Estado y de la Constitución y votadas en la legislatura. El contexto general que vos decís... No me dejaste terminar. Bueno. El contexto general que vos decís sobre el negocio inmobiliario afuera o adentro, o villas sí, y vos villas no. Adentro del negocio inmobiliario. Si vos lo querés decir
decir, nosotros en Barrio Fraga tenemos un censo. Acá no creció más nadie. Tal vez no creció porque... A ver, pero hay un derecho a censo. ¿Sabés qué va a pasar? ¿Sabés qué va a pasar con las personas que no están en el censo de la Carbonilla? No van a poder vivir ahí, como pasó en Fraga. En el año 2016 hubo un censo. Solamente fueron adquisitarios las personas que vivían en el barrio. Y después se tuvieron que ir a buscar a otro lado. No es un monólogo. Santiago, solamente para acotar, ya te veo que estás en una posición muy radical. El negocio inmobiliario, sos un desarrollador inmobiliario por lo que veo. Sí. No sé si lo percibes o no lo quieres dar a conocer. A nosotros nos urbanizaron, te hablo por Rodrigo Bueno, por Fraga, por la Villa 20, por el gran proyecto inmobiliario que van a hacer a la par. O sea, no en el caso de Retiro, van a hacer el Puerto Madero el número 2 ahí en ese lado. Nosotros tenemos Solares Santa María al costado. La Villa 20 tenés el pequeño Manhattan que van a hacer al borde. Entonces todo corre en relación a eso. O sea, que no me vengas a decir por qué lo demás de Villa, por ejemplo, el Richardelli, Villa 15, la Villa que está al costado, que ahorita no me acuerdo el nombre, no están desarrolladas, porque no hay desarrollo inmobiliario al borde. No les interesa. Entonces, por eso también tienes que darte cuenta en esa parte. Por más que digas que nos convertamos en propietarios, el interés inmobiliario existe en torno a esos barrios. Bueno, yo te voy a responder con que el interés inmobiliario es el poder de la fuerza dentro de los barrios, porque el que se hace propietario no es el más débil. El propietario es el que se hace más fuerte, el que toma un lugar, después se convierte en propietario dentro de la villa, subalquila, alquila, hace negocios dentro de ahí, y cuando viene el Estado a entregar condiciones excepcionales de financiamiento con viviendas nuevas, que no tiene derecho ningún otro porteño, solamente específicamente esos polígonos, bueno, cuando ocurre eso, esa persona... En realidad lo que se convalidó es el poder de la fuerza, no del Estado. Porque no son todos los que... Porque acá hay 5 millones de personas y son un grupito muy deseleccionados los que reciben una escritura y un financiamiento... Perdón, no puedes interrumpir. Y un financiamiento que no recibe nadie. Entonces, no se puede convalidar el poder de la fuerza porque eso no tiene nada que ver con una sociedad justa. Esto es el poder de la fuerza dentro de los barrios. Y hay desarrollo inmobiliario y hay especulación inmobiliaria adentro de los barrios. Se terminó. Bueno, seguimos. La realidad nosotros no tomamos, nosotros vamos por una necesidad, ¿sí? Una necesidad a la cual no me respondiste. ¿Por qué no me alquilarías vos si yo te doy 10 meses de depósito? Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Por qué? Te digo, vos que sos bueno, a ver, respondeme. Yo te digo, la realidad es que es cierto que las personas no pueden acceder a la ciudad mediante alquiler, que es el primer escalón de todas las personas, porque hay condiciones que estableció el mercado inmobiliario que excluyen a las personas. Y eso es un hecho. Y de ahí yo creo que se puede trabajar muchísimo en quitarle todas las barreras posibles con un montón de herramientas que se usan en todo el mundo para poder asistir, incluso de forma directa, a las familias para que tengan un alquiler. Entre ustedes y nosotros. Hasta ahí estamos de acuerdo. Está bien, pero... Porque hay gente que se va a quedar sin vivienda cuando el proceso continúe y es lo que queremos. Porque en la ciudad no hay más tomas, ¿eh? En la ciudad no hay más tomas y en la ciudad, en los barrios donde se urbanizaron, no siguen creciendo. Esa es una realidad. Te hablo por mi barrio, tal vez por los barrios que estuvieron en el proceso de urbanización, no siguen creciendo. Creo que estás desinformado. Informate, te invito a que vengas a mi barrio, veas el desarrollo cultural, el desarrollo de los chicos, el desarrollo de la integración y la inclusión que hubieron con los pibes de los barrios populares que son denigrados cuando van a una escuela, cuando buscan un trabajo. Entonces, en ese contexto, como madre, te hablo como madre, y creo que tu madre te va a inculcar lo mismo a vos, que te inculcó muy bien, es lo mismo que quiero. Mi hijo quiere irse del barrio a vivir afuera. Quiere irse porque trabaja, estudia y quiere irse, pero no puede por la misma situación que tuve yo hace 22 años atrás, donde nadie me quería alquilar. Entonces, ¿por qué crees que él no puede tener un derecho si trabaja, estudia y quiere desarrollarse como persona? ¿Vos decís que los chicos de los barrios no quieren salir? Sí, quieren salir y no quieren seguir viviendo ahí. Entonces, porque quieren ellos hacer la suya. Hoy en día, lamentablemente, la degradación en los barrios populares está existiendo. Y ustedes, como negociadores inmobiliarios, tendrían que sentarse a trabajar con nosotros para poder tener una igualdad
y seguir pidiendo la urbanización de los barrios y que exista la mixtura social para cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires. La mixtura social es que se cambie lo que dice una casilla con pasillos, que haya un barrio. Ahí estamos de acuerdo. Estuviste equivocado. No hay 4 metros, tiene que haber más de 4 metros para que vos puedas tener un pasaje. Lo cambiaron. Yo estuve en la discusión de la legislatura. No, así que, porque Luisa, lamentablemente no puedes dar servicios básicos en 4 metros. Estuve en la legislatura y 4 metros tenés que tener. Establece una flexibilidad del código urbanístico. Pero al margen de eso, la flexibilidad estás equivocado. Tienes que tener 4 metros. 4 metros. Lo cambiaron en 2024. Me estás tratando de ignorante. AISA no puede entrar a un pasillo si no tiene 4 metros. Esa fue la discusión. Tiene que tener 4 metros. Esa fue la discusión. Pero al margen de eso. No quieras decir algo que no es Luisa, cierto. al margen de eso, lo que no existen pasillos, ¿eh? Sí existen. Pero al margen de eso, lo que sí te digo es que la transmisión del dominio a personas que hicieron por la fuerza esa toma y que hicieron y que no toman por la fuerza, no importa, a ver, no digo con violencia, digo con la fuerza, no digo con violencia. Lamentablemente el Estado hizo que esto crezca, eso es una realidad. Luisa, el Estado nacional con el kirchnerismo hizo que hubiera más villas y más gente pobre. Hoy en día estamos tratando de cambiar todo ese esquema. Al margen de partidario, lo que te estoy diciendo es que acá transmitir el suelo del Estado a quienes tomaban por la fuerza es el principal error, no usar los recursos para que accedan a la ciudad. Ese sería lo que hay que hacer y apoyar a la gente que quiere entrar a la ciudad, pero trabajar en conjunto. Pero darle un puñado de viviendas con un enorme esfuerzo fiscal a un puñado de personas que tomaban por la fuerza, con condiciones... Seguir diciendo por la fuerza. Es que es por la fuerza, no digo con violencia, es por la fuerza, es la realidad. Es por la fuerza. Sí, es por la fuerza. Es una necesidad, está bien, pero lo mismo. No te da más derecho. Ser pobre no te da más derecho. Yo no tengo más derecho que nadie, ¿eh? Sí, no tengo más derecho que nadie. Yo lo único que quiero es que sea la igualdad para todos. La igualdad para todos, poder alquilar en cualquier parte de la ciudad. Y obvio, pero vos no me respondiste. Ahí. ¿Por qué mi hijo no puede alquilar afuera? Sí, yo quiero que alquile ahí. ¿Y por qué? Pero yo quiero que ¿Por qué no puede alquilar hoy en día? Un pibe de 20 años que trabaja, estudia y tiene un ingreso propio. ¿Por qué no puede alquilar? Porque el Estado pone malas reglas y la gente... Y bueno, pero entonces trabajémosla. Desde ya que sí. Porque los pibes no se quieren quedar eternamente en un barrio popular. Perfecto, entonces, y dentro de un barrio urbanizado. Quieren vivir decentemente ellos también. Porque para que este proceso continúe, tiene que tener presencia del Estado. Y el Estado tiene que estar presente en todas las instancias. Y ustedes también. ¿Me das un segundo? Para que eso ocurra, la gente tiene que alquilar en cualquier parte de la ciudad, dentro de sus posibilidades económicas y con un apoyo del Estado, si lo necesita, porque hay familias... Ahí sí le apoya el Estado. Sin duda. Ahora, pero lo que sí te digo es que la construcción de vivienda con financiamiento de condiciones excepcionales no es la vía para ese camino, no exceden a la ciudad. Eso es un beneficio para pocos. ¿Qué propondrías vos como desarrollador inmobiliaria sin ponerte dentro de los intereses que hoy tienen muchos desarrolladores para poder potenciar, extraer a las villas de Capital Federal? ¿Qué propondrías vos a esta gente? La que no tiene derecho, la que la pasó toda la vida mal, la 31 no fue una toma. ¿Conocés parte de la historia de la 31? No fue violenta, ¿sí? Es parte de la historia. Si no la conocés, yo te la cuento en 2 minutos. Bueno, yo te comento. La realidad es que hay varias soluciones y el primero tiene un diagnóstico que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 80.000 hogares dentro de Pueblo de Villas, pero hay 35.000 hogares que están en pensiones, hoteles o cuartos que no están en esta discusión. Y es un porcentaje importante. Entonces, para todos lo mismo, poder acceder a la ciudad. El primer escalón en la ciudad, no solamente en Buenos Aires, en todas las ciudades que tienen mejor calidad de vida, es el alquiler. Entonces, hay que eliminar todas las barreras posibles con el Estado, obviamente, como parte del apoyo con el sector privado, para que todas las personas puedan alquilar donde quieran y haya verdadera mixtura social. Y con eso, frenar todos los crecimientos de villa, tanto con construcciones del Estado como con construcciones informales como está haciendo ahora. Una vez que se frene ese crecimiento y se abra la ciudad, empieza a haber verdadera integración sociourbana. Hasta ese momento es premio para pocos y el resto que se arregle como puede. Entonces es muy importante para lo que viene el alquiler como gran eje de acceso a la ciudad. Santiago, ¿qué propondrías vos para las nuevas generaciones en estos momentos al no tener un poder adquisitivo para tener una vivienda digna? Bueno, antes que nada, como ya se dijo antes, hay un montón de personas que ya alquilan en las villas y pagan en valor de mercado prácticamente, o pagan un valor de metro cuadrado más caro que en el mercado. Por lo cual, lo primero que hay que hacer, esas personas, yo diría que son el hilo más delgado de toda esta historia. Porque después hay propietarios, informales pero propietarios al fin, pero yo arrancaría por ese casi 40% que alquila dentro de las villas y les abriría la ciudad para poder alquilar donde sus posibilidades económicas le permitan, con un apoyo del Estado en muchos casos. Y para eso hay que eliminar todas las barreras burocráticas que regulan el mercado
del alquiler que no tiene nada que ver con ningún lobby inmobiliario, nada. Es meramente un Estado torpe que no sabe poner reglas para que funcionen. Entonces, si hay límites de garantía o demostración de ingresos, hay que empezar a generar mecanismos alternativos que existen y que en el mundo se han aplicado, que ha sido, por ejemplo, que el Estado pueda alquilar un edificio y subalquilarlo, o hacer lo mismo con viviendas, hacer banco de viviendas. Toda esa parte creo que hay mucho para crecer, pero todo eso solo puede ocurrir utilizando los recursos que hoy estamos utilizando para construir viviendas para unos pocos y llevarlo para que todos puedan alquilar. Pablo, ¿cuánto conoces de la gente que trabaja dentro de las villas y salen a trabajar tu negocio inmobiliario? Y me parece una pregunta tramposa, porque es como que me querés poner como que es una superioridad moral sobre mí, que yo no. Bueno, entonces no vas a contestar la pregunta. Es que es irrelevante la pregunta. Ahora vos te la llevas al lado que vos querés. Es irrelevante la pregunta. Pero yo te pregunto, ¿cómo que es una pregunta que no tenga cuestión moral, porque estamos hablando de cuestiones no morales. Yo te dije, ¿cuántas personas crees que... ¿Cómo crees o qué sé? Que sabés vos de tu trabajo, yo no voy a saber. Un montón de personas. Esa respuesta, un montón de personas. Y hacen un esfuerzo enorme y viajan un montón y tienen condiciones de vida. Y tienen los mismos derechos que el resto de la ciudad. En realidad no tienen el acceso a la vivienda como el resto de la ciudad. Y yo creo que deberían tenerlo. Y los servicios básicos tampoco. Eso estamos de acuerdo, pero acá la pregunta, y yendo a responder estrictamente la pregunta, es que, nuevamente, el acceso a la ciudad no es siendo propietario. Porque no es para nadie, es el primer escalón. Para nadie. Ni para la persona de la villa, ni para la persona de clase media. La persona que alquila, trabaja, hace el esfuerzo, ahorra y saca un crédito y ahí hace su proyecto a largo plazo. Esto de usar los recursos de todos los porteños para construir poquitas viviendas es una locura argentina, digamos. Pero ¿cómo? ¿El vecino del barrio popular usa los recursos? No. Sí, claro que sí. No, el Estado usa los recursos para facilitarle la urbanización a la gente de los barrios populares porque no tienen servicios básicos y no pueden arrancar del mismo punto de partida que el resto de la ciudad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que sea mediante el título de propiedad, transmisión de dominio, es el principal error. A ver, Santiago. Sí, pregunta. Pregunta, ¿cómo crees vos que cualquier habitante a nivel nacional que no tiene los mismos recursos que tiene un trabajador formal, ¿sí? puede acceder a una vivienda digna viviendo en Formosa, Chaco, Misiones, en cualquier parte a nivel nacional? ¿Cómo crees que puede vivir dignamente si el Estado no está presente y no tienen los recursos básicos como es el agua potable? ¿Cómo crees que esas personas, sin tener un ingreso formal, van a vivir y van a desarrollarse como personas y van a poder desarrollar a sus hijos en un lugar que vos, entre comillas, le dices tomado, ¿no? Bueno, sacando la pregunta al final, si me voy por el principio y lo más importante, las sociedades que avanzan y tienen mejor calidad de vida son aquellas que tienen una vida en las ciudades más pequeñas, compactas y con mayor densidad, donde sea accesible para todos y que la mixtura sea natural, no sea forzada. Pero es cierto que hay personas que por sus ingresos o su origen tienen un escalón inicial mucho más alto y ahí sí tiene que estar el Estado para hacer piecito y que dé ese escalón. Pero nuevamente, para que los recursos se usen de manera eficiente, hay que tratar de liberar el suelo urbano para que se pueda construir y al mismo tiempo darle posibilidad a todo el mundo que pueda alquilar y recién ahí después ser propietario. Estamos hablando de alquileres. Siempre. Yo te estoy hablando de la ciudad, allá, dentro de la trama urbana. Estamos hablando de la trama urbana. Dentro, siempre. Acá dentro de la trama urbana o a nivel nacional. Yo te hablo a nivel general. ¿Sí? Acá en la ciudad de Buenos Aires no podés alquilar bajo las posibilidades que te vuelvo a repetir. Ahí, no tienen, y vos decís Luisa, que tiene que trabajar el Estado, el inversor y los vecinos de los barrios populares para darle un derecho al inquilino de un barrio popular para que pueda salir de ahí y pueda vivir mejor. Te digo, los inquilinos de mi barrio quieren vivir mejor, quieren tener derecho a vivienda, quieren tener los mismos derechos que tuvieron los otros vecinos que pudieron adquirir, aún pagando las necesidades básicas que tenemos, porque tenemos que pagar. Acá nadie quiere vivir gratis, todos queremos pagar. Queremos pagar. Ahora, que el Estado, dentro de todo, vos digas que pone una trama para poder tenerlo dentro del margen de derechos, puede ser que estemos en esa línea, pero la realidad es que no queremos vivir gratis, queremos pagar. Obvio, se están pagando para ver, te digo, vos me hablas de los inquilinos, yo te hablo tanto en el barrio, en los barrios populares, o sea, vos decís que no viven decentemente un inquilino. ¿Sí? No viven decentemente, pero la realidad es que queremos que eso cambie. Pero si ustedes como negociadores inmobiliarios no nos dan
esas facilidades, jamás vamos a poder vivir alquilando, o vos me darías a mí un crédito, o sea, venta-alquiler. No, es que no lo haría. No se lo doy ni a la clase media, porque no puede acceder. Entonces, hay gente que sí puede acceder y no se lo hacen. Que puedan alquilar donde quieran y donde puedan. Bueno, pero no se puede. Que la villa no sea un gueto. Hay muchos vecinos que quieren alquilar afuera y no lo pueden hacer. Y ustedes, como negociadores inmobiliarios, echan la culpa al Estado cuando lo pueden arreglar ustedes. No lo podemos arreglar nosotros. En la ley no lo podemos arreglar nosotros. Luisa, no lo podemos arreglar nosotros. Ojalá, con todo gusto, pero no podemos arreglar. Y ese es el problema. Bueno, sentémonos y trabajémoslos en conjunto. Súper de acuerdo. Santiago. Sí, les pregunta, sí, no, primero, muy porteñocentrista el planteo que tenés con respecto a las villas y los asentamientos. Me parece que lo que pasa... Estamos hablando... pregunta. Por afuera... Porque si no es una cuestión moral y yo no entro ahí. Pero no es una cuestión de moralidad. Sí, no. Como que tengo una cuestión... Estás como llevando a un lugar... Yo lo que te digo... Acá estás pasando una pregunta. Yo lo que te digo... No te estoy juzgando, te estoy diciendo que la perspectiva que tenés con respecto a las villas y los asentamientos es muy de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y afuera... Y lo que pasa afuera es una realidad completamente distinta. Lo que pasa es que generalizás constantemente. Yo estoy hablando de entonces eso es un problema. Pero bueno, vamos a preguntarle. Sí. Estamos de acuerdo que el rol del Estado es esencial a la hora de resolver el problema de las villas, los asentamientos y los barrios populares, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Estamos de acuerdo. Hay un organismo nacional creado durante el gobierno de Macri, de Mauricio Macri, que es la Política de Integración Suburbana, que tiene una ley nacional, que es la 27.453, que tenía financiamiento propio y que tenía como rol la urbanización de todas las villas y los asentamientos del país y la integración suburbana de esas villas. Si estamos de acuerdo en que el rol del Estado es esencial, primero tengo dos preguntas. Si conoces la política y qué opinión te merece que este gobierno, el gobierno de Javier Milei, busque el de financiamiento de esta política y la eliminación de la política de integración urbana, considerando que se comenzara un proceso de urbanización en 1.200 villas y asentamientos, quedarían 700 obras inconclusas, 20.000 lotes sin servicios sin entregar y 500.000 certificados de vivienda familiar sin entregar. Bueno, la pregunta es, yo estoy totalmente en desacuerdo con la ley y con todo lo que promueve la ley, porque promueve una transmisión de dominio del suelo de manera a personas que toman de manera forzosa. Entonces, esa es mi opinión, pues no estar de acuerdo. Entonces, yo estoy en desacuerdo con la transmisión del dominio, porque eso es convalidar que se sigan tomando, porque si no, esa es mi forma de verlo, o sea, estamos en desacuerdo. Entonces, eso por primer lugar. Y segundo, que todo lo que es vivienda es local, no es a nivel nacional, porque hemos visto toda la ineficiencia que se genera con la burocracia cuando pasa de algo nacional a algo local. Entonces, es muy importante y en ese punto estoy de acuerdo con la actual gestión de que tiene que reforzarse la cuestión de vivienda local, de cada uno de los municipios y cada una de las provincias. No es un tema nacional, la nación no tiene estructura, no lo va a tener, ni tampoco tiene recursos. Entonces, eso por un lado. Pero yo te digo de inicio, la respuesta es no a la transmisión de dominio. Hay que evitar eso porque es inabarcable los recursos que necesitan para poder cumplir un objetivo que es incumplible. Entonces, sí a la gente que entre a las ciudades, que se pueda construir en las ciudades, que se baje la burocracia para construir en las ciudades. Vos no sabés la cantidad de burocracia que tenemos nosotros para hacer cualquier tipo de obra, la gente que le clausuran un quincho en Paternal, todo eso hay que terminar con todo eso y recién ahí, cuando abrís la ciudad, podemos abrir a toda la población, no solamente a los que viven en villas, los que están en pensiones, en hoteles, que hoy están fuera de la discusión, nadie habla de ellos y es un porcentaje muy importante en toda la ciudad del país. Entonces, yo hablo para todos. No es el tema que hoy estamos para discutir. Está bien, pero... A mí lo que me queda claro es que vos no querés que los vecinos de los barrios populares vivan dignamente. Sí, quiero. Tengan acceso a vivienda, pero lo acabas de decir vos. No digo, yo quiero ser inquilinos en cualquier parte de la ciudad. ¿Vos querés quiero que vivan en Paternal, quiero que vivan en Chacarita, quiero que vivan en Villa Sur. Eso hoy es imposible en las condiciones materiales y legales en las que estamos. Para eso hay que haber, para eso tiene que existir planificación del Estado e intervención a la hora de ejecutar políticas públicas de obra, de construcción, de mejoramiento. Nada con la ley de urbanización de villas, es otra cosa, es que accedan a la ciudad. La urbanización es transmisión de dominio. La ley de urbanización e integración suburbana es justamente lo que vos estás planteando. No es eso. Quieren construir ahí para darle título de propiedad ahí. Ya hay casas construidas ahí, Santiago. Bueno, no hay que ser más transmisión de dominio. La transmisión de dominio fomenta la mayor cantidad de tomas y fomenta el gueto. Fomenta el gueto y de hecho los datos muestran que, como te digo, donde vos te organizás acá, te crece otra alrededor. Porque dicen, soy el que viene. Entonces hay que terminar. Eso es mentira. No, es un dato, es otra realidad. Eso es falso. Es otra realidad.
Madero, de hecho, cada vez en todos los barrios urbanizados. sigue subiendo la cantidad de tomas. Un dato empírico que demuestre. Sí, hay. De hecho, la Verdad, Carbonilla. La urbanización de un barrio popular genere otra villa. Al contrario. Cuando organizaste Fraga, te explotó la Carbonilla. No. Y ocurrió, y lo estás viendo, la Carbonilla es cada vez más alta. Tomás casos aislados para generalizarlo. Te tomo una que se completó. Te tomo un No, es imposible. el único caso del país donde se completó la organización, que es la Fraga y explotó Carbonilla. La transmisión de dominio trae más tomas. No, al contrario, está demostrado que si integrás un barrio popular, integrar es que puedan acceder a la eliminás ciudad. la generación de villas de asentamiento. De hecho, la Carbonilla creció, así que, y la cantidad de villas que hay en esos barrios sigue creciendo y que es la cantidad de tomas porque hay mucho estímulo a hacerlo, hay un premio muy alto. No hay que subir el premio de la toma, hay que bajar el premio de la toma y dar acceso a la ciudad. No hay más tomas en la ciudad. Sí, hay. ¿Cómo que no? No hay, ¿no estás viendo que están desalojando? Bueno, eso es 500 sobre 35.000. No, son casi 600, ¿eh?